Un demonio se obsesionó con mi madre y se dedicaba a aterrorizarnos. ¿Has escuchado que la brujería cae sobre las personas que son más débiles? Me refiero a mentalmente. Y que estas personas, incluso para los entes o espíritus, son el blanco perfecto. Buenas noches, voceros. La historia a la que hoy le daremos voz se trata precisamente de eso. Así que, como en esas reuniones familiares que terminan en pláticas de historias de terror, pónganse cómodos que ya comenzamos. Cuando era pequeña, mi familia y yo vivíamos en una colonia afuera de la ciudad. En ese entonces nos movíamos solo a pie, no contábamos con muchos recursos. Para salir de nuestra colonia teníamos que pasar por un callejón largo, de terracería, rodeado de monte. No había ninguna casa cerca y siempre estaba muy solo, pues casi que solo los de mi colonia pasaban por ahí, y algunos que iban a hacer sus males, de quemar o tirar basura y animalitos muertos para no enterrarlos. Una tarde, regresando del mercado a nuestra casa, por ese largo camino mi mamá se paró en seco y recogió algo del suelo. Era un anillo, algo enterrado, pero al limpiarlo tenía una bonita piedra blanca y para su suerte le quedaba a la medida. Mi mamá se puso muy contenta y al llegar a casa mostró el anillo a mis abuelos y tío. Vivíamos con ellos, pues mi mami era madre soltera y me crié muy apegada con su familia. En la noche nos dispusimos a bañarnos y después nos fuimos a ver la tele con el resto de la familia. Estábamos los 5 sentados alrededor de la mesa, cuando en el baño se escuchó que se movía en el lavabo el vaso que usábamos para lavarnos los dientes. Era como si rodara de un lado a otro. Mi tío fue a ver y no era nada. Pareció extraño, pero supusieron que había sido algún ruido afuera. Ya más tarde nos fuimos a dormir como normalmente. Yo dormía con mi mamá en un cuarto pequeño. Al siguiente día, ella nos contó que había tenido una pesadilla, donde algo la perseguía pero no sabía qué era. Y por más que corría, sentía que no podía avanzar. Y ese tipo de pesadillas se volvieron muy recurrentes. Por otra parte, empezaron a suceder cosas extrañas en la casa. Un día, mi tío estaba haciendo corajes, pues la televisión se le había apagado en repetidas ocasiones y hasta juraba que alguien lo hacía a propósito. Nos parecía gracioso, hasta que esto empezó a ocurrir en la madrugada, cuando nadie estaba viéndola. Se encendía y apagaba sola, a un volumen muy alto, y hacía que todos despertáramos asustados, así que ya mejor la dejábamos desconectada. Después lo que pasaba era que algunos juguetes que yo tenía con pilas se encendían o se escuchaba que los movían ya en la noche. No sabíamos qué estaba sucediendo, pues podíamos estar en la cocina y escuchar ahí mismo cómo se movían los trastes. Mi abuela siempre comentaba: son espíritus, y se dirigía a ellos diciendo: váyanse a descansar, no pertenecen aquí. Echaron agua bendita, pues decían que la casa estaba embrujada, o que eran duendes, o cosas así. Pero todo empezó a empeorar, pues mi madre amanecía con las piernas arañadas y con moretones. Yo también, pero eran menos notorios que los de mi mamá. Llegué a escuchar sus pláticas con mi abuela. Decía que ella sentía como algo se le subía encima en la noche. Estando en la cama, la dejaba sin poder respirar ni gritar y sentía como apretaban sus tobillos y piernas. Empezamos a dormir con un foquito encendido, pero a cierta hora en la madrugada podía escuchar cómo se movían cosas en los cajones. El miedo me invadía y cada noche terminaba por orinarme en la cama. Ya no podíamos dormir bien. Por más que rezaran o somerearan, nada funcionaba. Yo solía dormir ya muy tarde y se podría decir que mi madre ya ni dormía, por estar cuidándome y por temor a quedarse dormida y que nos hicieran algo mientras tanto. Un día fuimos de visita a casa de la hermana mayor de mi abuela. Ya le habían platicado la situación y nos dio unos estandartes de un santito y unas hierbas para hacer té para conciliar el sueño.
que podían ser los nervios que nos hacían escuchar cosas, decía. En esa casa tenían un perrito, ya mayor, muy amigable con todos, y como lo veíamos seguido era muy juguetón con nosotros. Pero ese día, solo al vernos, se fue corriendo y se metió bajo la cama. Por más que lo querían sacar de ahí, no se dejaba. Tenía miedo. Volvimos a casa y todo siguió igual. Pero un día llegamos al extremo. Como dije, yo dormía con mi mamá, ahora con la luz del foco totalmente encendida, alumbrando todo el cuarto. Ella se quedaba despierta lo más que podía para que yo durmiera más tranquila, pero esa noche el sueño la venció. Caímos las dos dormidas muy rápido, como en mucho tiempo no lo habíamos hecho, y ninguna se dio cuenta que el foco se apagó. Entre dormida empecé a sentir un peso encima de mí. Quise despertar, pero no podía. Intentaba hacer algún sonido, pero nada me salía, hasta que no sé cómo, pero logré abrir los ojos. Mi cuerpo seguía entumecido y solo podía ver a mi alrededor. Al girar la vista hacia el lado donde estaba mi mamá, pude ver cómo tenía una expresión de horror en la cara, los ojos abiertos de más como queriendo pedir ayuda. Mi pensar fue que estaba experimentando lo mismo que yo, hasta que sentí cómo de repente se abrieron sus piernas y brazos a la par, y vi cómo su cuerpo totalmente rígido empezó a despegarse hacia arriba de la cama, a levitar, así, sin más. No podía creer lo que veía. Tenía muchísimo miedo. Del susto, no sé cómo, pero pude emitir un sonido, como un quejido, y alguien corriendo acudió a nosotros y encendió el foco. Era mi abuelo. Él alcanzó a ver cómo el cuerpo de mi madre cayó de la nada hacia la cama. Su escepticismo quedó totalmente anulado, pues no había explicación alguna para lo que acababa de ver. Solo se persinó y se dirigió a nosotros para ver si estábamos bien. No parábamos de llorar. Llamó a los demás y se quedaron ahí con nosotros ya sin dormir. Al día siguiente le platicamos lo que había pasado a una señora de mi barrio, que curaba de susto y sobaba. Dijo que eso era brujería muy fuerte o algo así. Nos habló de un señor que estaba en otra ciudad como a 45 minutos de la nuestra, que él nos podría ayudar. Mi abuelo buscó quien nos llevara y nos fuimos todos. Al llegar con ese hombre, nos pidió pasar hacia su casa. En la entrada había un espejo. Justo cuando pasó mi mamá por enfrente del espejo, él se persinó y empezó a rezar algo en voz baja. Nosotros no entendíamos por qué, y dijo, algo está pegado a ella. ¿No lo vieron en el espejo? Nadie habíamos visto nada, pero él en ningún momento soltó su rosario. Empezó a preguntarnos cosas relacionadas a lo que nos había pasado, sin que nosotros le hubiésemos dicho algo antes. Nos dijo, lo que ustedes están viviendo es un poltergeist. Todo lo que se mueve, lo que ven y las marcas que traen ellas dos son debido a que es un ente que se le pegó a ella, por medio de eso, el anillo. Y como la niña, por ser pequeña, es débil mentalmente, empezó también a atacarla a ella. Lo tienen bien aferrado a ustedes. Se podría decir que está obsesionado con la señora, alimentándose de ella, pero yo las ayudaré. Yo puedo contra eso. Nos barrió con algunas esencias y dijo sus rezos. Usó velas y piedra lumbre. Le pidió el anillo a mi madre e igual le hizo una serie de cosas con agua bendita, alcohol y al final le prendió fuego. Pidió que lo enterráramos lejos en una bolsita. Así lo hicimos cuando nos fuimos. Seguimos yendo a que nos barriera otras veces. Al final no nos quiso cobrar nada y siempre le estaremos agradecidas. Él fue nuestra salvación, pues empezamos a poder dormir, a descansar bien y ya nada más se volvió a escuchar o ver en la casa. Solo hasta ahora en la actualidad que soy adulta llego a tener sueños premonitorios o déjà vus que se hacen realidad, pero no sé si es debido a esa situación tan traumante que viví.
Si nuestro contenido es de tu agrado, por favor, háznoslo saber dejando un me gusta y no olvides seguirnos. Si tienes alguna historia, envíanosla a través de nuestras redes sociales. Nosotros le daremos voz. Muchas gracias y bienvenidos a esta nueva comunidad.